la caída del hombre por el pecado. Y vamos a seguir viendo el punto que ya hemos conocido. Recuerden que es la continuación del hombre. Y como dice la palabra de Dios, que es contundente al declarar sobre la caída del hombre. Y esa caída fue por el pecado, porque el hombre fue probado en cuanto a su amor, en la lealtad y la obediencia a su Creador. Dios esperaba de él una obediencia voluntaria. Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el hombre debía y tenía que demostrar que era digno de confianza y que estaba preparado para mayores bendiciones, porque es a través de las pruebas que uno muestra su carácter, su lealtad, y así podemos obtener recompensa. Santiago capítulo 1 verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El hombre tuvo y tiene la oportunidad de elegir libre y voluntariamente el obedecer o no a la orden de Dios. Y podemos ver Génesis 3, nos relata la tragedia de la caída de Adán. La caída de Adán y Eva y sus terribles consecuencias. Adán y Eva eran seres morales, eran esos seres dotados de capacidad de poder elegir, porque fueron criados sin pecado. Ninguno de los dos tenía pecado ni pecados, pero ahí vino el pero. El diablo se presentó en forma de serpiente. Apocalipsis capítulo 12, 9, podemos leer sobre la serpiente. Y el diablo logró despertar la duda en el corazón de Eva con la siguiente insinuación. Fíjense lo que le dijo la serpiente: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Y añade en el verso 4: no moriréis. Verso 5: pues sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3 verso 5. Fíjense la forma como llegó a seducir, a engañar la serpiente. Con esta afirmación, Satanás ponía en duda la veracidad, la bondad y la advertencia que Dios le hizo a Adán. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Verso 17 del capítulo 2 de Génesis. Sin embargo, la duda, la incredulidad y el orgullo sembrado en el corazón de Eva fue la razón que alentó a la desobediencia, y esto trajo como consecuencias tristeza, enfermedad o enfermedades, muerte y la separación de Dios. Isaías capítulo 59 verso 2. Quinto, vamos a ver las consecuencias de la caída. Las consecuencias que trajo esta desgracia. Génesis capítulo 3 verso 7 al 24 nos relata las consecuencias personales
y universales del hombre, la naturaleza moral, mental, espiritual y física, que fue corrompida a causa de esa desobediencia. Y Romanos capítulo 1, verso 28 al 31 dice que el hombre se halla en un estado de desobediencia y rebeldía. En vez de amar la santidad y la rectitud a la obediencia a su Creador, el hombre siente una inclinación hacia el mal. Génesis 6:5. En consecuencia, el hombre se halla sujeto al justo juicio de Dios. Estamos hablando del hombre desobediente. Y de acuerdo con la advertencia de Dios, la muerte alcanzó al hombre. El pecado se interpone entre Dios y esto hace una separación entre Dios y el hombre. Y esto implica una muerte espiritual. Lo podemos ver en Romanos capítulo 6, verso 23 y Primera de Timoteo capítulo 5, verso 6. Aunque la muerte física no se hizo evidente de manera inmediata, sus consecuencias comenzaron a hacer estragos en la naturaleza física del hombre. Ya dijimos, a través de las enfermedades, la fatiga, el decaimiento, así como el envejecimiento, lo conduce inevitablemente hacia la muerte. Hebreos capítulo 9, verso 27. O sea que la muerte corporal fue entonces una de las consecuencias directas de la desobediencia del hombre al comer el fruto prohibido. La palabra de Dios nos advierte con claridad que si el hombre llega al final de sus días en un estado de desobediencia y rebeldía, sufrirá las consecuencias, la separación total definitiva de Dios, esto conocido como la muerte eterna. Y Juan capítulo 5, verso 28 al 29 nos lo aclara perfectamente. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El verso 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Apocalipsis capítulo 21 verso 8, aquí está algo que tenemos que tomar en cuenta, pero sobre todo el mundo que está perdido, los desobedientes, pero los cobardes e incrédulos, esos que no creen en la palabra de Dios, esos que no creen en el Señor Jesucristo, son cobardes. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, santo Dios, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense que tenemos que tener cuidado al no ser mentirosos, porque dice: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Lo mismos los idólatras. Y fíjese algo muy importante: entre el mismo pueblo cristiano puede haber idólatras. Todos aquellos que toman un lugar, en lugar de darle la adoración a Dios, se la dan al hombre. Aquellos que aplauden artistas y todo lo demás, que le está robando la adoración a Dios, esos son idólatras. No podemos decir que no, idólatras son los que están allá con ídolos en algunas iglesias.
No, también en el pueblo cristiano hay idólatras que buscan ídolos, aquellos que buscan profetas, aquellos que buscan apóstoles. Estamos hablando de este siglo. ¿Qué son esos brujos modernos? Dice, hechiceros. Porque ya no quieren leer la palabra de Dios. Ya no quieren creer en la palabra de Dios, sino lo que le dice el hombre. Son hechiceros, son brujos. Y por lo tanto los que lo siguen son idólatras. Ahora, tenemos que tener cuidado, porque también dice Mateo capítulo 25, verso 41. Una tacita. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué tremendo está esto, que después de pensar que seguimos al Señor y el Señor nos diga: no te conozco, apartados. Qué triste. Pero en fin, seguimos. La caída tuvo también otras consecuencias. Podemos ver, la inteligencia del hombre fue oscurecida. La desobediencia de Adán afectó su capacidad de pensar y actuar correctamente, así como su inteligencia. Se hicieron vanos, ineficientes o inútiles. En Romanos capítulo 1, verso 21. La voluntad debilitada. El pecado también afectó su voluntad y se volvieron perversos. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. También su corazón fue engañoso. Como resultado de esa desobediencia, el pecado se arraigó en el hombre, tornándose en un hombre pecador por naturaleza, dando lugar a sentimientos egoístas, llenos de envidia, orgullo y autosuficiencia. Jeremías capítulo 19, verso 9, Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. Y continuamos. Pero tenemos una promesa de la redención del hombre. La promesa de la redención del hombre. Y podemos ver en los primeros capítulos de Génesis, donde describe que la desobediencia de Adán y Eva trajeron consecuencias muy lamentables. Pero también nos muestra el Génesis, muestra la gracia, nos muestra la misericordia de Dios, pero para todos los que buscan la cobertura y la vestidura de nuestro Padre amado. Y vemos y podemos analizar Génesis capítulo 3, verso 21, y ese amor tan grande y maravilloso del Señor que nos cubre, nos viste, nos concede la gracia y nos envió un Redentor. Génesis capítulo 3, verso 15. Y esta promesa se cumplió con la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, quien tomando la naturaleza humana estuvo con nosotros, viviendo una vida de santidad. Nos mostró que se puede vivir en santidad, en comunión, en obediencia al Padre. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Y muriendo en la cruz del Calvario, nos redimió, restaurando y reconciliándonos con nuestro Padre Celestial. Él nos compró, Él pagó el precio
el precio lo pagó con su preciosa sangre y nos hace libres del pecado y de la condenación eterna. Ahora, a través de ese sacrificio, tenemos la vida eterna en Cristo Jesús, pero para todo aquel que obedece y sigue sus mandatos. Efesios capítulo 4, verso 21 y 24. Toda la humanidad, todos los hombres han pecado, hemos pecado y no merecíamos más que condenación. El hombre pecador no puede hacer nada para salvarse. Por lo tanto, cualquier oferta de salvación debe ser por la gracia redentora de Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Existe una paga y hay una gracia. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva es gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es a través de Cristo. No es a través de Marianita, ni Lupita, ni Carmelita, ni Panchita, ni Panchito, ni Dieguito, ni Dieguita, ni el Papita, ni ningún sabritón. Esto es a través de la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora sí, continuamos. Somos justificados por la gracia. Romanos capítulo 3, verso 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y terminamos con Efesios capítulo 2, verso 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Gloria a su santo nombre. Bendito es nuestro Dios. Y casi me estaba dando el tiempo antes de que se nos cortara, pero qué bueno, terminamos justo a tiempo. Dios les bendiga y continuamos el próximo lunes, que seguimos con el estudio 8, que se titula La Salvación. Dios les bendiga y nos vemos. Regreso con ustedes en un momento. Ahora sí.